En esta oportunidad veremos lo que es factorización. Y factorización especialmente de trinomios. Para factorizar un trinomio debemos recordar esto que está acá. Entonces debemos entender que el C son dos números que sumados den el número C. Y el D, dos números que multiplicados den el número D. Entonces acá tenemos esto. El que hace el papel de la C sería el número 4, como pueden observar ustedes. En este caso es menos 4. Mientras el que hace el papel de la D es el menos 12. Entonces para resolver esto, lo que vamos a realizar es copiar todo esto que está acá, ¿no es cierto? Todo esto acá lo vamos a copiar para comenzar la resolución correspondiente. Como se muestra acá, y como lo pueden observar ustedes, tenemos en este sector el menos 4, esto se ha dicho anteriormente, ese menos 4, y el 12. El 12 es el que me interesa a mí. Lo voy a analizar solamente como positivo. Y ese número 12 voy a preguntarme dos números que multiplicados den 12. Entonces voy a formar una lista de números que multiplicados dan dicho número, que es el número 12. Entonces, la lista puede ser la siguiente: 1 y 12, 2 y 6, 4 y 3. Entonces yo necesito también que la suma sea menos 4, porque esto es el producto. 1 por 2 es 12, 2 por 6 es 12, 4 por 3 también es 12. Pero necesito también que la suma sea menos 4, como se muestra ahí. Entonces veamos quién puede dar menos 4 sumados o restados, es decir, la suma o la diferencia. Entonces veamos acá quién puede dar el número menos 4, que es el número que está acá. ¿Este puede dar menos 4? No. Ni sumados ni restados. ¿Este puede dar 4? O menos 4, que tiene que ser en este caso. Sí, este puede dar 4. ¿Este puede dar 4? No, que puede dar 7 y puede dar 1. No, nos da 4. Ahora, ¿cómo dio 4 acá? Dio a través de una diferencia, es decir, mediante una resta. Entonces, nosotros tenemos esta parte de acá, esta que está aquí, esa parte de ahí, aquí. Entonces nos falta la siguiente, la de acá. Para que sea x cuadrado, debo comenzar con x acá y con x acá. Es decir, la n hace el papel de la x. Entonces, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que si multiplicamos el primero con el primero, es decir, los números que van a estar localizados acá, tiene que dar lo que es x cuadrado, porque x por x sería x al cuadrado. Entonces tendría que ser x y x para que sea x cuadrado, ¿no es cierto? Tendría que ser x ahí y x acá. Ahora, para que sea 12, yo tengo que multiplicar estos segundos, ¿no es cierto? Los segundos. El que va a estar ahí con el que va a estar acá. Y ahí tiene que dar lo que es el número 12, menos 12 en este caso. Entonces los números seleccionados son el 2 y el 6. Pero para que dé menos 12 y para que dé menos 4, uno tiene que ser negativo y el otro positivo. El negativo tiene que ser el más grande, es decir, el 6. Entonces menos 6 y el otro sería más 2. Entonces ahí cumple. Si multiplicamos los segundos términos, obtenemos lo que es el menos 12. Pero si sumamos los segundos términos, obtenemos lo que es el menos 4 y cuadra a la perfección. Entonces esta sería la factorización y así de sencillo. Muy fácil. Bueno, acá nosotros tenemos la segunda factorización. Es x cuadrado menos 36.
Pero alguien podría establecer lo siguiente. Podría decir, ¿de qué estás hablando? Esto no es un trinomio. Y para factorizar trinomios se utiliza esto de acá. Pero yo esto lo voy a escribir como un trinomio. Es decir, eso que estoy marcando ahí lo voy a escribir acá, pero lo voy a escribir de la forma de un trinomio. ¿Y cómo sería esto? Tenemos lo que es el x elevado a 2. Entonces, el x elevado a 2 está perfecto, pero no tengo el x. Entonces, cuando yo no tengo el x, voy a decir que esto sería 0x. Entonces, sería lo que es un más. Y después tendría yo lo que es el 0. Y esto es x. 0x. Y después viene el menos 36, ¿no es cierto? Como lo pueden apreciar ustedes claramente. Entonces acá nosotros aplicamos exactamente lo mismo. Recordemos que hemos dicho que dos números que multiplicados den 36, pero sumados den lo que es el 0. Entonces, vamos a ver todas las combinaciones posibles de números que multiplicados dan 36. Entonces, los números que multiplicados dan 36 podría ser el 1 y el 36. Otra combinación puede ser el 2 y el 18. Otra podría ser el 3 y el 12. Todas estas multiplicadas dan el número 36, el que está acá. Otra puede ser el 4 y el 9. 4 y 9. Otra puede ser el 6 y el 6. Entonces, ¿cuál de todas estas da 0? Si analizamos la primera, no daría 0. Ni la suma ni la diferencia es 0. Y la diferencia es la resta. Esta tampoco. Tampoco, ¿no es cierto? No, ni la suma ni la diferencia da 0. Pero esta sí. ¿Y quién da 0? La diferencia. Es decir, la resta. Entonces nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que esto se coloca en dos paréntesis. Y comenzaría con x y x. ¿Por qué x y x yo comienzo? Sí, ¿por qué? Porque recordemos que multiplicamos los primeros, s, ¿no es cierto? Que sería esa x con esa otra x. Y ahí daría lo que es el x cuadrado de acá. Y para que dé el menos 36, tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, ahí. Pero yo diría acá que tiene que ser s, de ahí que sería el segundo, con el segundo que está acá. Es decir, el que está ahí con el que está ahí tiene que dar menos 36. Y los números serían el 6 y el 6. 6 por 6 es 36. Ahora tengo que pensar en el signo. Para que dé negativo, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Y también lo sé porque la diferencia tiene que ser uno positivo y el otro negativo. Entonces sería más 6 y menos 6. Y ahí estaría la factorización lista. Así de sencillo. Mire qué fácil. Ahora pasamos a la tercera factorización de este otro trinomio. Bueno, pareciera que es mucho más difícil, pero no lo es tan así. Lo que pasa es que primero debo probar si puedo factorizar el trinomio. Por ejemplo, si puedo factorizarlo por 18. Por 18 acá. Para ver si se puede factorizar por 18, tengo que probar si el 36 y el 270 son divisibles en 18. Y ahí se podría factorizar por 18. Y claro, bueno, el 18 en 18 estamos claros que sí se puede. Entonces sería, acá sería 18x al cuadrado más 36x menos 270.
Siempre hay que tratar de que quede esto de acá. Entonces, yo voy a extraer un factor común que voy a decir que será el número 18. Entonces va a ser 18 multiplicado por lo que es la letra X, elevada a 2, lógicamente. Después voy a decir que va a ser más 18 por un número, en este caso para que me dé 36. De hecho tiene que ser 36x. Y este número sería el 2, porque 18 por 2 es 36. Entonces lo multiplicamos por 2x. Y finalmente me tiene que dar lo que es el 270. Entonces tendría que ser más 18 nuevamente. Vamos a correr esto un poquito para que se vea. Sería más 18. Y este lo voy a multiplicar por algo para que me dé menos 270. Tendría que ser menos 15. Estamos corriendo para que se vea. Entonces anotamos lo que es el menos 15. Y ahí podemos realizar la factorización. Entonces vamos a poder decir que podemos extraer el número que se repite, que es el 18. Miren, observe, el 18 se está repitiendo, tanto ahí, como ahí, como ahí. Entonces lo puedo extraer en uno solo. Eso es una factorización por un máximo factor común, que sería en esta oportunidad el número 18. Y esto lo vamos a multiplicar por todo lo que está de color negro, que sería el x elevado a 2, el más 2x y el menos 15. Si observan, si multiplicamos nosotros hacia el interior, a S, a S, a S, yo debiese obtener esto que está acá, ¿no es cierto? A eso que está ahí. Sí o sí. Pero lógicamente no lo vamos a realizar, ¿cierto? Esto hay que dejarlo claro. Entonces ahora nosotros tenemos que multiplicados tiene que dar menos 15 y sumados tiene que dar más 2. ¿Cuáles son los números que multiplicados dan menos 15? Bueno, que den 15, eso es lo que realmente interesa. ¿Qué números yo multiplicados dan 15? El 1 y el 15, el 3 y el 5. Pero, ¿cuál de estas parejas, la suma o la diferencia, da 2? La primera es imposible que tanto la suma o la diferencia de 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede dar 16 o puede dar 14, pero nunca 2. Pero esta sí. ¿Y quién da 2? La diferencia. Entonces podemos decir que esta efectivamente da 2. ¿Y quién da 2? La diferencia. Entonces estamos hablando de una diferencia, es decir, de un número positivo con un número negativo. Entonces continuemos. Como vimos previamente, ¿no es cierto? Nosotros vimos previamente que esto era 18 por esto de acá, pero lo vamos a separar en dos paréntesis. Recuerde que era x por x para que diera lo que es el x al cuadrado, o el x elevado a 2, que es eso ahí. Por eso es x por x. Pero también debo multiplicar los segundos términos, es decir, los que están en este lado, para que dé menos 15. Entonces, ¿qué números multiplicados dan menos 15? Como dijimos, era una diferencia y los números eran el 3 y el 5. Pero el 5 tiene que ser positivo, el 5 tiene que ser positivo y el negativo tendría que ser el 3. ¿Por qué el 5 tiene que ser positivo? Porque tiene que ser más 2 y entonces el 5 es el mayor. Ese es el motivo. Y aquí tendría la factorización correspondiente. Y así de sencillo sería esto. Ahí está lista. Veamos el siguiente ahora a continuación. Veamos la factorización acá.
Dice 7x al cubo menos 700x. Entonces primero se debe ver si se puede factorizar. Sí, he dicho bien, se puede factorizar por el máximo factor común. Entonces el máximo factor común acá sería 7x, que sería el máximo divisor común de los siguientes números, es decir, de los siguientes términos, más exactamente. Es decir, de ese y de ese. El máximo divisor es 7, pero ambos tienen x, por lo tanto se escoge la de menor grado, que sería la x. Serían 7x, el máximo factor común. Sería 7x. Entonces, máximo factor común, vamos a decir que es 7x. Entonces, vamos a tener acá lo que es el 7x y lo vamos a multiplicar por algo para que dé x al cubo y tendría que ser por x cuadrado. Por otro lado, tenemos el más 7x y lo tenemos que multiplicar por algo para que dé menos 700 y sería por menos 100. ¿No es cierto? Entonces acá la factorización, vamos a extraer lo que es el 7x y todo lo que está pintado de color negro, que sería el x al cuadrado y el menos 100, lo dejamos acá en el interior. Entonces ahora debemos resolver nosotros esto que vamos a marcar acá, que sería esto de aquí. Pero no es un trinomio, pero como vimos antes, lo podemos escribir como un trinomio. Lo podemos escribir como 7x por x al cuadrado, y como la x no se encuentra, sería 0x, ¿no es cierto? Menos lo que es el número 100, menos el 100. Cerramos. Entonces acá nos quedaría lo siguiente. Bajamos el 7x y nos preguntamos dos números que multiplicados den menos 100. Entonces, ¿cuáles son los números que multiplicados dan 100? Todavía no pensemos en el menos 100, dan 100 primero. El 1 y el 100, bueno, la lista es bastante larga, que es 2 y 50, 4 y 25, y hay otra que es 10 y 10. Entonces, ¿cuál de toda esta lista da la multiplicación 100? Lógicamente las 4 dan 100, pero tiene que dar la diferencia o la suma tiene que ser 0. Por ejemplo, esta de acá no puede ser. Esta tampoco y esta tampoco. Esta es la única que puede ser, porque 10, este 10 que está acá, menos el 10, serían 0. Y ahí cuadraría con el término central. Pero para que dé 0, ambas tienen que ser con signo opuesto, es decir, una tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa. Entonces serían más 10 y menos 10. Y ahí estaríamos con la factorización lista. Así es sencillo. Pasamos a la factorización del trinomio número 5. Serían 6m cuadrado menos 8m más 1. ¿Cómo realizamos la factorización de esto? No se puede factorizar por máximo factor común inicialmente. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en lo siguiente. ¿Cómo yo puedo ocupar esto que está acá para poder factorizar esto? Esa es mi meta. ¿Cómo lo puedo realizar? Entonces, acá nosotros tenemos n al cuadrado y acá tenemos n. Entonces, la idea es que n sea un término. Esa es la idea principal, que n sea un término. Entonces, la idea acá, como se ha dicho, es encontrar un término que lo vamos a llamar n,
es decir, que sea equivalente a lo que es n ahí. Lo que tenemos nosotros es el 16, ¿no es cierto? M cuadrado, y tengo el 8m. Entonces, la idea que debo tener yo es que debo encontrar algo en común entre el 16m cuadrado y el 8m. Podría ser el máximo factor común o podría ser otro factor, pero que no sea máximo. Pero la idea de este factor, que recordemos que va a ser n, ¿no es cierto? Es que este factor, cuando yo lo eleve a 2, quede lo que es n al cuadrado. Necesito que sea n al cuadrado. Entonces, ¿qué valor debe tomar n para cuando yo lo eleve al cuadrado de 16m cuadrado? Y la respuesta es simplemente lo que es 4m. ¿Por qué 4m? Porque 4m al cuadrado son exactamente 16m cuadrado, que es lo que está acá. ¿Cierto? Y también, en este caso, menos 2 por 4m serían menos 8m acá. Ya, entonces, ¿cómo vamos a formar esto? Nosotros tenemos 16m cuadrado. Vamos a escribir esto. Tenemos 16m cuadrado menos 8m más 1, igual. Vamos a comenzar con el 16m cuadrado. Es decir, todo esto es el 16m cuadrado. Dice acá, por fórmula, que el n, que es el 4m, yo debo elevarlo al cuadrado y va a dar 16m cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, por fórmula, acá voy a colocar el 4m, en este lugar, 4m vamos a colocar, pero esto tenemos que dejarlo al cuadrado. Después vamos a decir que el 4m por menos 2 sería el menos 8m. Entonces sería menos 2 por el 4m, ¿no es cierto? Que hace el papel de la n. Y después acá sería el más 1. Entonces ahora yo puedo ocupar esto que está acá, porque el que hace el papel de la n es el 4m. Entonces yo escribo lo mismo que está ahí, decía que era n, cada una comienza con n, está la n, se coloca la m, el 4m. 4m, así. Y ahora debo preguntarme, dos números que multiplicados den 1 y sumados den menos 2. La única combinación es el 1 y el 1, no hay más. ¿Ya? Y tendría que ser una suma, pero de ambos números negativos. Sería menos 1 y menos 1. Es decir, la respuesta sería 4m menos 1 elevado a 2, porque se repite dos veces. Es decir, estamos hablando de un cuadrado de binomio. Esa es la factorización correspondiente. Entonces acá, al aplicar el mismo concepto, vamos a factorizar esto. Entonces, tenemos que buscar lo mismo. Tenemos que buscar el valor del n. Y acá dice que el n se eleva a 2. Miren si lo están viendo claramente, ahí el n está elevado a 2. Entonces, ¿quién al ser elevado a 2 da 25t cuadrado? Sería el 5t. Eso sería n. N sería el 5t. Así sencillo, ¿no es cierto? Bastante fácil, ¿no? 5t sería el n. Entonces, tiene que dar 25t cuadrado y tiene que dar 30t. Entonces, acá el n sería 5t, porque acá me dice que el n debe quedar elevado a 2, me dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, si el 5t lo elevo a 2, daría lo que es el 25. Entonces, ahora nosotros sabemos que el 5t lo vamos a dejar elevado a 2. Entonces vamos a anotar 25t cuadrado, vamos a anotar esto para después escribir al lado el desarrollo
correspondiente. Entonces acá serían 5t. Entonces acá va lo que es el 5t, que sería el n. Después acá yo también tengo que escribir el 5t. El 5t sería el n. Miren, ahí se repite el n. Entonces de nuevo anoto lo que es el 5t. Ahí. Espérense, vamos a anotarlo acá. Ahí va el 5t. Pero acá nos va elevado a 2. Va como 5t. Pero el 5t, ¿por qué número me daría lo que es el 30? Porque me tiene que dar 30. Y sería por 6. Entonces tengo que colocar más 6 adelantito del 5t. Tiene que ser más 6. Más 6. Ahí. Y después quedaría lo que es el 9. Entonces ahora estoy listo. Porque recordemos que el 5t es la n. Entonces se copia el 5t y se copia lo que es el 5t. Entonces debo preguntarme dos números que multiplicados den 9 y sumados den 6. Veamos qué números multiplicados dan 9. El 1 y el 9 y el 3 y el 3. Pero ¿cuál de estos números la suma es 6? Primero no, pero el segundo sí. Y sería una suma de números negativos. Entonces quiere decir que sería negativo y negativo. ¿Y qué números serían? El 3 y el 3. 3 y 3. Entonces voy a poder decir que serían 5t menos 3 elevado a 2. Y ahí tendría listo esto. Ahí estaría factorizado. Bastante sencillo. Bueno, pasamos al 7 y último que tenemos pensado ver para este video. Entonces, como vimos antes, en los dos casos anteriores, nosotros teníamos lo siguiente. Nosotros teníamos que el primer término era un cuadrado perfecto. Y resulta que el 8 no es cuadrado perfecto. Los dos anteriores sí. Entonces, ¿cuáles podrían ser cuadrados perfectos que podría yo construir acá? Podría ser el 4x cuadrado, ¿no es cierto? El 4x cuadrado. El 4x cuadrado puede ser. Podría ser también el 9x cuadrado. Podría ser el 16x cuadrado. Podría ser el 49x cuadrado. Bueno, me salté el 25 ya, pero no importa. Podría ser el 64x cuadrado. Y podría ser el 81x cuadrado. Si se dan cuenta, hay uno que lo puedo hacer yo, que es el 64x cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo amplifico todo esto por 8, aparece el 64x cuadrado. Entonces, esa es la idea. La idea es amplificar todo por 8. Entonces, vamos a escribir lo que tenemos. Vamos a escribir el 8x al cuadrado más el 10x más el 3. Pero yo no puedo llegar y amplificar por 8 solamente arriba. También tengo que hacerlo abajo para mantener el valor, ¿no es cierto? Entonces, si amplifico por 8, ¿qué obtengo? Es decir, si multiplico el 8x cuadrado por 8, serían 64x cuadrado. Acá daría 80x. Y acá daría 24, ¿no es cierto? Sería lo de acá. Pero todo esto va a quedar dividido en 8, que también se amplifica abajo. También esto sería abajo, quedaría el 8. Escribo el 8 acá abajito. Ahí, esto. Entonces, ahora nosotros debemos
trabajar como lo hicimos anteriormente. Debemos trabajar con un cierto valor de n, ¿no es cierto? De tal forma que ese n, al elevarlo a 2, dé 64x cuadrado. Entonces, ¿cuánto tendría que valer mi n para que dé 64x cuadrado? Tendría que valer 8x, ¿no? Entonces, vamos a decir que el n va a valer 8x. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que tiene que ser n al cuadrado, es decir, 8x al cuadrado, y después tiene que ser 8x por c. ¿Ya? Estoy hablando lo que está en la parte superior. Esto. El 8 simplemente lo voy bajando. Entonces, ¿cómo sería? Sería acá lo que es el 64, que hemos dicho que se va a anotar como 8, como 8x, 8x. Y eso va elevado a 2. Más, acá va a existir un número y de nuevo debo repetir lo que es el 8x. De nuevo se repite este 8x. Pero la pregunta es la siguiente. 8x por cuánto da 80? X más 80x. Y la respuesta es por 10. Entonces el numerito de adelante es el número 10. Entonces acá colocamos el número 10 acá adelante. Más lo que es el 24 y todo esto dividido en lo que es el número 8. Colocamos lo que es el número 8 acá abajito. Entonces ahora podemos aplicar nosotros todo esto que está en este sector, esto de aquí. ¿Y cómo sería? Sería el 8x y el 8x se repite, porque el 8x recordemos que es la n. Se repite la n, ¿no? Y ahora, dos números que multiplicados den 24 y sumados den 10. Veamos la lista. Vamos a borrar este 8x de acá, ¿ya? Entonces la lista quedaría de la siguiente forma. Sería 1 y 24, 2 y 12, 3 y 8, ¿cuál otra sería? 4 y 6. Entonces, tengo que ver en cuál la suma o la resta da 10. Entonces acá hay dos candidatos. Estamos claros que ese no es, pero este puede ser. Este es candidato por la diferencia. Este tampoco, y este es candidato por la suma. Entonces, ¿qué es? ¿Una suma o una diferencia? Tengo que fijarme en el signo del 24. El 24 tiene signo positivo, por lo tanto es una suma. Si hubiese sido negativo, sería una diferencia. Entonces yo voy a escoger, ¿no es cierto?, el que está como suma, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que está como suma? Sería esto de acá. Este está como suma. Entonces, esa pareja es la que escojo. Sería el más 4 y el más 6, para que dé 10, ¿no es cierto? Más 4 más 6. Entonces, anotamos más 4 y más 6. Y todo esto lo dividimos en 8, lógicamente. Anotamos acá lo que es el número 8. Eso ahí. Entonces, esto mismo lo vamos a reescribir acá arriba en la parte superior, ¿ya? Ahora la idea es poder eliminar este 8 de acá. ¿Y cómo se hace? Factorizando. Entonces la idea es poder factorizar acá y factorizar acá para poder cancelar ese 8 que estamos señalando ahí. Entonces el 8x más 4 se puede factorizar por el número 4. Sí, eso lo puedo escribir como 4 factor de 2x más 1. Ahí sí.
Y acá tendría que ser por 2. Y quedaría 4x más 3. Todo esto dividido en lo que es el número 8. Colocamos lo que es el número 8 acá abajito. Entonces aquí esto se cancela. ¿Y por qué se cancela? Porque 4 por 2 son 8 y lo puedo cancelar con el 8 de acá. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Va a resultar el 2x más 1 por el 4x más 3. Y ahí tenemos la factorización que estábamos buscando. Y así de sencillo es. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.